versículo del 17 al 21, del 17 al 21. Le voy a pedir que por favor me siga con su Biblia en la lectura y voy a leer la escritura. Dice la palabra de Dios: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Padre, que tu iglesia, mis hermanos, reciban tu palabra con actitud, con reverencia, con atención, Señor, con mansedumbre. Dales entendimiento, Señor, para que el Espíritu Santo abra sus ojos a las maravillas de tu ley. Ayúdame a mí, Señor, a predicar fielmente, con denuedo, tu palabra, Señor, de manera que tu pueblo, tu iglesia sea edificada y tu nombre sea exaltado, Señor. Gracias te damos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Más o menos hace unos 100 años, hermanos, en los años 20, se empezó a utilizar una forma de designar a las generaciones. Desde ese tiempo, no sé quién fue el primero que inició eso, hermanos, pero desde ese tiempo se han manejado nombres para cada generación. En el año, los que nacieron del año del 46, del siglo pasado y milenio pasado, al 64 le llamaban los baby boomers, que eran personas que habían nacido al final de la Segunda Guerra Mundial, y hubo en muchos países un tiempo de paz, de prosperidad, etc. Y luego vinieron una generación, yo pertenezco a esa, hermanos, de la generación X, de 1965 a 1980. Si usted nació en ese rango de tiempo, entonces usted es de la generación X. El tiempo del capitalismo, del consumismo, y por eso se dice que los que nacieron en esa época son ambiciosos. No sé si sea así, pero son etiquetas, hermanos. Y luego nacieron los millennials, y probablemente de los más conocidos, ¿no? Los millennials, que están de 1981 a 1996. Yo creo que la mayoría de los de aquí son millennials. Personas que están más en el ámbito de lo digital, de la globalización, del internet, personas que empezaron a aprender por sí mismos, que vivieron o vivimos la crisis del 2008. Si alguien no se acuerda de la crisis del 2008, pues es que está muy joven, ¿verdad? Estas personas se consideran tolerantes a la frustración, tienen autoconfianza y no les gusta cambiar mucho de trabajo, no conciben la vida sin tecnología y se adaptan rápido. Y luego viene otra generación, hermanos, que es la generación Centennials o generación Z. Estos nacieron de 1997 al 2010, o sea que aquí hay varios, ¿verdad? Jóvenes. Son jóvenes que dentro del mercado laboral viven inmersos en el internet, consumen solo formatos digitales, estudian y leen en online, son autodidactas y usan tutoriales de YouTube. Así que si su hijo no le pide ayuda para entender algunos problemas de matemáticas, es porque ya lo dio en un video de YouTube. Usan mucho las redes sociales, son creativos, flexibles, multitarea, prefieren el trabajo a distancia, son innovadores y son pragmáticos. Si pensaba que ya se acabaron las generaciones, falta una, la generación alfa. Yo no sabía que existía esa generación.
La generación alfa, nacida entre 2010 y 2014, es la primera que ha crecido en un entorno donde la inteligencia artificial y la realidad aumentada está en boga, ¿verdad? Los videojuegos, etcétera. Son ahorita pues casi jovencitos, adolescentes, que piensan que picándole a todo se va a arreglar todo, ¿verdad? Todo es digital para ellos. Tocan la televisión con un dedo, así como queriendo mover todo. Pero bueno, hermanos, pero ¿qué pasaría si Dios mismo definiera los nombres de estas generaciones y de todas las generaciones de la historia de la humanidad en términos de temor de Él? O sea, es obvio que estas generaciones que acabo de escribir, hermanos, son generaciones inventadas, que claro que identifican a ciertos grupos eh, con asuntos que tienen que ver con el contexto histórico, con la tecnología, con las costumbres, etcétera, con todas esas cosas, pero no dejamos de ser seres humanos, hermanos. O sea, desde la historia de la humanidad, el hombre es el hombre. Entonces, habría más de una generación si Dios tuviera que llamarle a las generaciones del hombre, ¿cuántas generaciones usaría? Le hago que recuerde un texto en Génesis 6:5, dice, después de la creación vino la caída, usted sabe, en el capítulo 3 de Génesis. Y en Génesis 6:5, después de que se empieza a multiplicar más la gente, dice que Jehová vio la maldad la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y es interesante la expresión pensamientos del corazón. O sea, no solamente eran los actos, sino también los pensamientos del corazón. Y bueno, hay muchos ejemplos. Después de 40 años de estar en el desierto, el pueblo de Israel, ya me di un brinco como de 400, 500 años, ninguna de esa generación que anduvo vagando por el desierto vio la tierra prometida. De hecho, le llama esta mala generación. Y así, la Biblia, si buscamos la palabra generación en la Biblia, vamos a encontrar varias cosas interesantes. Por ejemplo, Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Isaías 53:7, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. En el Nuevo Testamento, eh, Jesús mismo utilizó una expresión así, generación de víboras. ¿Cómo podéis hacer hablar lo bueno siendo malos? En Mateo 18, nuestro Señor Jesucristo dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. En Marcos 8:38, Jesús le llamó generación adúltera y pecadora. En Marcos 9:19 le llamó, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Cuando sus discípulos, si usted recuerda, no pudieron expulsar a un demonio. Y en Hechos 2:40, en la predicación del apóstol Pedro, precisamente, dijo, sed salvos de esta perversa generación. Con todo esto, hermanos, queda muy claro que desde la caída de Adán, todos los seres humanos somos la generación que describe en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, las generaciones pueden surgir, nuevas generaciones, ahorita yo mencioné como 4 o 5, y puede haber más. De hecho, la última que mencioné es la alfa, pero creo que ya se está manejando otra que ya no la quise escribir aquí. Pero creo que nos queda muy claro a todos, hermanos, la condición del ser humano sin Cristo. Una generación mala y adúltera. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Nosotros mismos, hermanos, aún como cristianos, hay maldad en nuestro corazón, hay todavía un remanente de pecado. Y creo que no necesitamos investigar mucho para saber que a lo largo de la humanidad, esa maldad, esa perversidad está presente en todo el ser humano. Pero el cristiano está llamado a tener temor de Dios, hermanos. Si hay algo que nos va a detener, hermanos, de hacer lo malo y de portarnos así como esa generación perversa, es el temor de Dios. Y bueno, yo recuerdo, hay muchos ejemplos, pero
¿Qué fue lo que hizo que José no pecara, que no se dejara seducir por la esposa de Potifar? Si usted recuerda ese texto en Génesis, el temor de Dios. O sea, literalmente tuvo que salir corriendo de ahí. ¿O qué fue lo que impidió que David tomara venganza propia en contra de Saúl? Si usted recuerda, por lo menos 2 veces lo perdonó. Y estando él casi a punto de asesinarlo, dijo, ¿cómo yo voy a levantar mi mano en contra del ungido de Jehová? Y así, hermanos, podemos ver muchos ejemplos de personas que creían en Dios, que tenían temor de Dios, que hicieron eso. O otros ejemplos más, en Daniel, ellos sufrieron persecución y fueron puestos entre la espada y la pared para que renegaran de Dios. Y ellos tuvieron temor de Dios y prefirieron aún la muerte que renegar de su Dios. Y así, hermanos, ese es el temor de Dios, es lo que al cristiano le debe llevar a vivir de acuerdo como Dios quiere. El problema del pecado en la humanidad, hermanos, ha generado rebeldía a Dios, obstinación, incredulidad, irreverencia a Dios, ingratitud a Dios, aborrecimiento a Dios, deslealtad, desobediencia, etcétera. Si leemos un poquito Romanos 1, hermanos, vamos a ver con claridad todo esto. Todo esto se puede expresar como falta de temor a Dios. Por eso el tema de hoy es: el cristiano verdadero tiene temor reverente de Dios. El cristiano verdadero tiene temor reverente de Dios. Y esto es cierto, hermanos, porque Dios ha cambiado el corazón de piedra de cada uno de sus hijos por un corazón de carne. Lo ha capacitado para que ande como Cristo anduvo. Lo que Jesucristo ha hecho, hermanos, por el Hijo de Dios, le debería y le lleva a ser agradecido, obediente, con deseos de conocerle cada vez más y más. No somos hijos perfectos, pero luchamos y tratamos de vivir para servir y honrar a Dios. Yo animo a los hermanos que están tomando el discipulado, que tienen deseos de tomarlo, porque realmente es lo que un cristiano debe buscar: conocer más a Dios y conocer más su voluntad. Entonces, hermanos, si Dios es tu Padre, tu conducta debe reflejar un temor reverente a Él. Si Dios es tu Padre, tu conducta debe reflejar un temor reverente a Él. Aún nosotros, los que tenemos el privilegio de ser padres, sabemos que nuestros hijos muchas veces nos obedecen así, o sea, teniendo temor de nosotros. Sabemos que lamentablemente en esta generación es cada vez menos frecuente, pero Dios en su gracia ha puesto familias donde podemos ver ese temor de los hijos para con los padres. Mi papá tiene 81, yo no sé si 82 ya, pero hasta la fecha yo le hablo de usted. No quiero decir que los que le hablan de tú a sus padres esté mal, pero son las costumbres de antes. Y todavía me regaña, hermanos. Y a veces yo me quedo pensando, ¿por qué me habla así? Pero pues no, me quedo callado y simplemente digo, pues es mi papá. O sea, él me sigue hablando como un hijo, ¿verdad? Aunque ya haya pasado mucho tiempo. Entonces, hermanos, en Dios tenemos un Padre perfecto. No se equivoca. A veces nosotros como hijos, cuando tenemos alguna diferencia con nuestros padres, le echamos en cara sus defectos. Pero a Dios, ¿qué le podemos decir, hermanos? Nada. Pero bueno, ¿qué es el temor reverente a Dios? La palabra reverente, hermanos, viene de la palabra reverencia. Esto significa, y esto de un diccionario común, significa la palabra reverencia: respeto, veneración o admiración profunda que una persona tiene hacia otra o hacia alguna cosa. Inclinación que se hace con el cuerpo para saludar en señal de respeto o veneración. No sé si les tocó a ustedes, bueno, los que ya tenemos más de 40 o 50 quizá, ¿verdad? Hubo un tiempo en que los adultos ponían la mano para que les diéramos un beso. Mi abuelito materno era así. O sea, nunca fue, yo no lo recuerdo como una persona prepotente, pero él tenía esa costumbre.
hacía así, y yo le daba un beso en la mano. Ahorita es muy raro ver eso, ¿verdad? Pero eso es veneración, hermanos. Perdón, es reverencia. Eh, Voy a leer algunos textos así muy rápido, hermanos. No los busque, solamente lea lo que escuche lo que voy a leer. En José 4:24 dice: conoce que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová. Primera de Samuel 12:24 dice: temed a Jehová y servirle. Job 28:28 dice: el temor del Señor es sabiduría. Segunda de Crónicas 19:7 dice: sea con vosotros el temor de Jehová y mirad lo que hacéis. Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Proverbios 3:7 dice: teme a Jehová y apártate del mal. Jeremías 5:22 dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Sofonías 1:7 dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hebreos 5:7 usa el término temor reverente. En traducciones más contemporáneas, hermanos, este término temor reverente se traduce como un ferviente deseo de obedecer a Dios, o en otra traducción es una reverente sumisión. En otra traducción más contemporánea, esta palabra significa actitud de acatamiento, y en otra significa reverencial miedo. Entonces, ¿qué es temor a Dios? Más bien temor de Dios. No es un temor a un Dios tirano o a un Dios déspota, porque sabemos que Dios no es así. No es un temor a que Él nos destruya. Más bien este temor es el temor del incrédulo, que se manifiesta con miedo a la ira de Dios y a su justo juicio. Es decir, no es un temor a Dios, sino un temor de Dios. El temor del creyente es diferente. El creyente no está bajo condenación, pues Cristo pagó el precio para liberarles de la condenación. Los creyentes no deben tener miedo a Dios. Nuestro Dios es bueno, hermanos. Es misericordioso, pero debemos tener claro que Él no tolera el pecado y el mal. La palabra temor, hermanos, en el hebreo es yirá. Significa un temor reverente, un temor santo, un temor que advierte, que previene y preserva del peligro. Temor en este contexto quiere decir respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. El temor del creyente, hermanos, se relaciona con el respeto y la reverencia a Dios que como criaturas le debemos a nuestro Creador. El temor de Dios nos mantiene alejados del pecado y sus graves consecuencias. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, hermanos, que discernimos que hay un peligro? O sea, no solamente un peligro de nuestra integridad, sino un peligro de caer, un peligro de caer en desobediencia. Sin temor de Dios, la vida del hombre tiende hacia el pecado, porque de esa manera, hermanos, no estaríamos protegidos espiritualmente para discernir entre el bien y el mal. Sin temor de Dios es fácil caer en la tentación. En contraste, el temor de Dios nos aleja de los malos caminos, nos dirige, hermanos, hacia una vida recta, hacia una vida justa y sabia. Nos libera de los efectos dañinos del sufrimiento y de la pena por causa del pecado. Aún David, hermanos, siendo un hombre de Dios que escribió salmos, un hombre piadoso, cayó en adulterio y sufrió las consecuencias de su pecado. Y la Biblia no oculta eso, hermanos. La Biblia no ocultó la caída de David, no ocultó la caída de Salomón, y así de muchos otros personajes, reyes que en su tiempo hacían lo bueno delante de Dios, pero fallaron. Pero aquí fallaron. Pero nosotros tenemos un rey que no ha fallado, hermano. Nosotros tenemos a Cristo. Por eso tenemos esa confianza y esa esperanza. Y sabemos que nosotros mismos también hemos fallado, pero tenemos a Cristo. Si hemos creído en Él, hermanos, su justicia se nos ha imputado, sus obras se nos han imputado, su pureza se nos ha imputado.
Y eso nos debe llevar a la gratitud, a la obediencia y el amor y al temor de Dios. Cuando tenemos temor a Dios es como si activara un sistema de alarma que nos previene, nos exhorta y nos amonesta contra el pecado. El temor de Dios, hermanos, es como un mecanismo de defensa que nos sensibiliza para alejarnos de situaciones de personas que nos pueden llevar a pecar, o inclusive de instituciones o prácticas pecaminosas. El temor de Dios actúa como una influencia que actúa positivamente sobre nuestra conducta. Nos confronta constantemente en nuestras decisiones y conducta. Y la manera en que nosotros podemos hacer crecer el temor de Dios es leyendo este libro, hermanos, meditando en este libro, conociendo a Dios. Estábamos en la clase de discipulado y había una pregunta muy interesante y decía, ¿cuál es la base de la obediencia a Dios? Y en la lección era leer un versículo y ese versículo nos llevó a primera de Juan 4:8 y ese versículo dice, Dios es amor. Y nos quedamos ahí meditando un rato en eso, hermanos. Dios es amor, Dios nos ha amado. Esa es la base de nuestra obediencia. Como dijo también Pablo en Romanos 12:1, ¿se acuerdan? Así que, hermanos, por la misericordia de Dios, presentemos nuestros cuerpos vivos, santo, agradable, que es nuestro culto racional. ¿Sí? Una vez que tenemos claro lo que es el temor reverente a Dios, recordemos la idea principal del sermón. Si Dios es tu Padre, tu conducta debe reflejar un temor reverente a Él. Si Dios es tu Padre, nos lleva a la pregunta, ¿por qué debemos tener temor reverente a Dios? Y quiero compartir 4 cosas con ustedes. La primera es, porque nuestro Padre también es nuestro juez. Debemos tener temor reverente a Dios porque nuestro Padre también es nuestro juez. Mire, vamos ahí el versículo 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra invocar, hermanos, es más fuerte que orar, aunque algunas traducciones la ponen como orar, la mayoría de las traducciones la ponen como invocar. Si usted busca la palabra invocar, va a encontrar que la mayoría está en el contexto de pedir como ayuda urgente, como auxilio urgente. ¿Sí? Entonces, cuando un niño pequeño se siente amenazado o inseguro o extraviado, ¿qué es lo que hace? Empieza a gritar a mamá o el papá. Entonces, hermanos, nuestros padres y nosotros también, los que somos padres imperfectos y a veces somos indulgentes con nuestros hijos. O sea, cuando deberíamos de disciplinarlos, no los disciplinamos. O a veces exageramos en la disciplina, o sea, nos pasamos, ¿sí? Pero Dios es perfecto. Entonces, eso debe causar temor en nosotros. Y fíjese lo que dice aquí en la Escritura. Dice, y si invocáis por Padre, y es interesante que utilice la palabra Padre, y si invocáis a Dios, entonces recordemos lo que es un padre. O sea, un padre es alguien que provee, es alguien que cuida, es alguien que da, es alguien que ama, pero también es alguien que disciplina. Es alguien que en algún momento hasta puede molestarse, ¿verdad?, con el hijo, porque el hijo está desobedeciendo. Entonces dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, qué interesante la expresión, dice, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Si Dios es nuestro Padre, Él evaluará si nuestra conducta merece elogio o censura, porque Él no tiene favoritos. O sea, hermanos, aún de cristianos en esta vida puede haber disciplina, puede haber castigo. Ya lo comenté ahorita el ejemplo de David, ¿no? Y otros ejemplos más que podemos ver en la Biblia. Eso pasa inclusive en la vida cotidiana, en los ámbitos laboral o empresarial, hermano. Si usted no es un buen empleado, a lo mejor le va a alcanzar para mantener su trabajo,
Ahí, pues, ahí en la lista de los empleados y cuando quieran hacer un reajuste, a lo mejor a usted no le va a tocar. Pero hay empleados que son muy sobresalientes y van a poner una foto de ese empleado en la pared de que es el empleado del mes, o que siempre llega temprano, o cuando hay necesidad de quedarse un rato más en el trabajo se queda, etcétera. Hay recompensas, pues aún hermanos en la vida cristiana, en esta vida hay recompensas y en la vida venidera también. También, hermanos. Y esas recompensas no son por mérito, son por gracia. Entonces, aquí el texto dice que aquel que juzga sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Y esto, mire, lo podemos ver aquí en la escritura. Vamos a 2 Corintios, pero deje su mano ahí, no se le vaya a perder ese lugar. 2 Corintios 5:10. Y esto es importante, hermanos, porque cristianos, ya sea que están mal informados o que no han estudiado bien esto, dicen, ya soy cristiano, ya me voy al cielo. Y bueno, si es así, si ha querido sinceramente, sí, así va a ser, el Señor va a cumplir eso. Pero también importa cómo vivimos y qué hacemos, porque como ustedes bien saben, no somos salvos por obras, pero sí somos creados para buenas obras. Y dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta expresión tribunal de Cristo también se repite en Romanos 14:10. No es un tribunal de condenación, sino que es un tribunal donde dice la escritura que se abren los libros y ven cada una de nuestras obras. 1 Corintios capítulo 3 dice que algunas obras se van a consumir y da una metáfora de que nuestras obras están construidas de materiales, unos materiales perecederos como el heno, la paja, y otros materiales como el oro, la plata, que no se consumen, y al final van a quedar filtradas las obras que Dios va a aceptar. ¿Sí? Esto, repito, no está hablando de condenación, está hablando de recompensas. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Fíjese cómo dice la palabra, para que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estaba en este mundo, sea bueno o sea malo. Esta expresión de sea bueno o sea malo no está hablando de que Dios nos va a juzgar por las cosas malas, sino que si lo que hicimos era bueno, en el sentido de que era una obra genuina y que glorifica a Dios, va a ser desechada. Miren, vamos rápidamente aquí a Romanos 4:10, nada más para que vea que también está ahí. Dije 4:10, no es Romanos 14:10, Romanos 14:10. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿qué? Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si su Biblia tiene una referencia cruzada, nos va a llevar al mismo texto que acabamos de leer ahorita. Y también tenemos en el Nuevo Testamento, hermanos, en Mateo 25, la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Que a uno le daba un talento y luego ese que le daba a uno le regresaba dos. Mira, hice otro talento más. ¿Y qué le dijo? Bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y luego a uno le da 5 y ese que le da 5 le regresa a otros 5 y le dice exactamente lo mismo. Bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, recordemos que no estamos aquí solo para venir cada domingo, y eso está muy bien, es un mandato de Dios a la iglesia, sino para trabajar para Él, hermanos, para avanzar su reino, para proclamar su nombre. Para eso estamos aquí. Inclusive lo dice aquí la escritura en 1 de Pedro. Dice que somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, es 1 Pedro 2:9. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y también en 2 Corintios 5 nos da la palabra de reconciliación. Nos da la palabra de reconciliación. Entonces, hermanos, si Dios es nuestro Padre, espera que vivamos. Bueno, para cerrar este punto, hermanos, debemos tener temor reverente a Él, porque dice aquí la Escritura que Él es nuestro Padre, pero también es nuestro juez. O sea, Él nos está evaluando, hermanos. Y repito, no, por la obra de Cristo, hermanos, en Romanos 5:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido justificados. Pero eso también nos debería llevar a preguntarnos si hemos sido justificados. Sí. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en la fe. Entonces, tengamos temor reverente por eso, hermanos. Ahora, si Dios es nuestro Padre, Él espera que vivamos como extranjeros en esta tierra, ya que el Hijo de Dios tiene su ciudadanía en el cielo, no en ningún lugar de la tierra. O sea, claro que todos aquí somos mexicanos, o hay un extranjero aquí, hermanos, no, ¿verdad? Todos somos mexicanos, tenemos una nación, gracias a Dios, tenemos documentos, pero nuestra ciudadanía, ¿qué dice? Está en los cielos. Entonces el Señor espera que nosotros vivamos como extranjeros, como vivió Abraham también. Por eso debemos tener temor reverente de Él. Miren, estamos en el 17, ¿verdad? Conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire, vamos a Hebreos, aquí así nomás, no pierda su lugar, pero Hebreos está cerca, nomás dele hacia atrás y vaya al capítulo 11. Hebreos 11:9. Hebreos 11:9. Usted sabe que el mismo Abraham era extranjero en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y dice Hebreos 11:9, por la fe, está hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, a lo mejor aquí queremos tener una casa, dos casas, una casa cerrada, ¿verdad? Donde no entren los vendedores y no anden los carretoneros ahí, con todo respeto. Una tienda cerrada, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? En Juan 14, capítulo 14 dice que Dios está preparando, el Señor Jesús está preparando moradas en el cielo para nosotros. Y luego Gálatas dice que, Pablo dice que nosotros esperamos estar en la Jerusalén celestial. Y luego Apocalipsis capítulo 20 dice que según sus promesas, es más, el mismo Pablo lo dice, el mismo Pedro lo dice aquí, hermanos, estaremos en cielos nuevos y tierra nueva. Aquí en 2 de Pedro dice lo mismo, hermanos. 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, entonces, que las cosas del mundo no lo absorban, que las cosas del mundo no sean su motivación. Hay cosas que sí debemos de hacer, debemos prepararnos, si es posible tener una carrera, tener un trabajo, viajar y hacer cosas que son lícitas, o sea que pasear y todo, hermanos, pero no se le olvide que su ciudadanía está en los cielos y no puede comparar lo que vive en este mundo a lo que va a vivir con el Señor. Acuérdese que aún las personas más miserables o pobres, ahí tenemos Lucas capítulo 15, capítulo 16, donde estaba el Lázaro, ¿se acuerda? Estaba afuera de la casa de un hombre rico y aún los perros le lamían las llagas. Era pobre, pero cuando murieron, el rico y el pobre tuvieron destinos muy diferentes. Ahora el que estaba padeciendo era el rico, no por ser rico, sino que su vida no era una vida de temor de Dios. Todos los días vivía en banquetes, en deleites,
teniendo afuera una persona que ocupaba por lo menos una migaja de pan y al parecer no recibió nada. Entonces, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso nos debe llevar a tener temor de Él, porque nuestro Padre también es nuestro juez. Si Dios es nuestro Padre, nuestra conducta debe reflejar un temor reverente a Él, porque nuestro Padre nos ha rescatado por medio de la sangre de Cristo. Versículo 18. Versículo 18. Estamos en 1 de Pedro 1, 18. Dice la Escritura, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata. Mire, vamos a hablar un poco de esto. Dice, sabiendo, o sea que hay un conocimiento en nosotros, hermanos. Ya somos creyentes, ya sabemos que Dios nos salvó, ya sabemos que por causa de nuestros pecados necesitamos un Salvador. Y Él nos rescató. Fuisteis rescatados. Hermanos, no es un rescate cualquiera. Nosotros hemos visto noticias muy lamentables acerca del tema del secuestro, ¿verdad? Que ha ocasionado muerte en muchos casos, dolor en muchas personas, gente desaparecida y todo. Esta gente malvada pide rescates, pide mucho dinero. Bueno, hermanos, eso se queda muy corto. De lo que nos rescató Dios por medio de su Hijo Jesucristo, es algo tremendamente destructivo, el pecado, la muerte. Dios nos rescató, hermanos, de la condenación, de la ley, del poder de Satanás. Dios nos dio vida eterna. Eso es algo tremendo, hermanos. Mire, recordémoslo. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, ¿cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos redimió, hermanos. La palabra redención también significa rescate. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. No significa que Dios nos tenía secuestrados, ¿verdad? Significa que Cristo pagó por nosotros, siendo Él sin pecado. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra propiciación, hermanos, significa algo que se interpone entre la ira de Dios. En el propiciatorio, en el Antiguo Testamento, la sangre del cordero se ponía en la parte de arriba del arca y estaban los ángeles, los querubines, viendo hacia adentro, que era donde estaban escritas las tablas de la ley. Y esa sangre, en cierta forma, impedía que la ira de Dios viniera sobre el pueblo. Entonces, ¿qué significa? Que Cristo se puso en el lugar que usted y yo deberíamos haber estado. O sea, Él fue el objeto de la ira de Dios, hermanos. Y no por Él, sino por nosotros, por causa de nuestro pecado, de todos aquellos que en Él creemos. Justificados gratuitamente por su gracia. Si vemos así esto, hermanos, y vemos que el precio que le costó a Cristo por nuestro pecado, significa que es un precio muy alto, porque la ofensa fue hecha en contra de un Dios santo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe, hermanos, no de las obras, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber ¿qué? Pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice el texto, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Piense por un momento, ¿qué significará esto, hermanos? Mire, vamos aquí rápidamente a 1 Pedro 4:3. Aquí está muy cerca. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esas son cosas fuertes, ¿verdad? Mire, ahora vamos, le da hacia atrás y busque a Tito, la carta de Tito.
Está cerca. Tito 3, Tito 3:3. 3:3 dice, porque nosotros también éramos, ¿qué dice que éramos? Nosotros también éramos, Juani, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que éramos. Pero dice aquí la escritura, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo. Y hay más, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Esa era una vana manera de vivir. Ahora, ojo, hermanos, hay otro versículo donde el Señor Jesucristo dice, de qué sirve que gane del mundo si van a perder su alma? El punto es también este, hermanos. No solamente esta manera de vivir que teníamos nosotros antes, sino aún una vida moral, aún una vida moral sin Cristo, es vivir vanamente. O sea, no pensemos, hermanos, que porque nuestra conducta, no pensemos que porque toda mi vida he sido un buen ciudadano, o toda mi vida he sido un buen estudiante, un buen hijo, mi vida no ha sido vana. Sin Cristo, toda vida es vana, hermanos. Una vana manera de vivir. Entonces, hermanos, que no nos engañe nuestra justicia propia, nuestros méritos, porque si no creemos en Cristo, estamos perdidos. Cristo dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Entonces, esa vana manera de vivir, hermanos, incluye a toda persona. A lo mejor tenemos la tendencia a pensar que, son los que están ahí en el penal, son los que cometieron parricidio, o son los que violaron, o que cometieron incesto, o que descuartizaron a una persona. No, hermanos, toda persona que está sin Cristo está perdida. Eso es una vana manera de vivir. Entonces, de eso nos rescató Dios, hermanos. Estamos en 1 de Pedro 4:8. No, estamos en 1 de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, hermanos, las circunstancias para nosotros obviamente no fueron favorables. La mayoría de nosotros venimos de familias que no eran cristianas, la mayoría eran católicas, y aún los que nacieron, dicen, ¿verdad?, entre comillas, cristianos de cuna, no nacieron como Adán, no nacieron como Cristo, tuvieron que creer, tuvieron que escuchar el Evangelio. Entonces, hermanos, recordemos, cayó Adán, caímos todos. Pero el nuevo Adán, que es Cristo, nos ha levantado. El nuevo Adán, que es Cristo, nos ha dado vida y nos ha dado una esperanza. No son cosas, dice aquí, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hermanos, la salvación que tenemos no es algo corruptible, hermanos. Usted puede juntar todo el dinero del mundo y usted puede encontrar todas las minas del mundo donde haya oro, etcétera. Y eso no va a comprar su salvación. El único que puede comprar su salvación es Cristo. Mire, Salmo 49:7. Salmo 49:7. Y 8. Fíjese lo que dice. Voy a leer desde el 6. 49, 6, 7 y 8. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No se logrará jamás. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Para Dios no hay nada imposible. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, hermanos. Él hizo posible que nosotros tuviéramos salvación. Entonces, hermanos,
Dios es nuestro Padre. Nos ha rescatado por medio de la sangre de Cristo. El Hijo de Dios debe recordar con gratitud que Cristo nos rescató de una vida inútil que heredamos de nuestros antepasados. El Hijo de Dios debe considerar y valorar que Cristo pagó a precio de sangre, porque hermanos, no había nada suficientemente valioso para pagar ese rescate. No había. El Hijo de Dios debe recordar con gratitud que gracias a la perfección de Cristo, el Padre nos ve como si nosotros fuéramos perfectos y somos aceptos en el amado. Así nos ve Dios, hermanos. Si Dios es tu Padre, tu conducta debe reflejar un temor reverente a Él. Número 3, porque nuestro Padre se ha dado a conocer por amor a nosotros. Porque nuestro Padre se ha dado a conocer por amor a nosotros. Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre, fíjese aquí está el contraste, cosas corruptibles como oro o plata, que no son suficientes para pagar el rescate de nuestras almas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y hermanos, nosotros cuando escuchamos la palabra precioso pensamos en cosas bonitas, ¿no? Pero esta palabra significa que la sangre de Cristo es de gran precio, es preciosa, dice la sangre preciosa de Cristo. Esa expresión también está aquí mismo en 1 Pedro 2:7. Dice, pero vosotros pues, para vosotros pues, porque está haciendo un contraste, hermanos, fíjense, voy a leer en el 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, estoy en 1 Pedro 2:6, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, está hablando de Cristo. Y luego dice, pero vosotros, o sea, ustedes cristianos, pues, los que creéis, él es precioso. ¿De quién está hablando? De Cristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí vemos el contraste, hermanos, entre aquellos que tienen como preciosa la sangre de Cristo y los que la tienen como inmunda. Es una palabra fuerte, hermanos, pero está en la escritura. En Hebreos capítulo 10 dice que aquellos que rechazan voluntariamente a Dios, teniendo el conocimiento, están pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, Dios se ha dado a conocer por amor a nosotros. Dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto nos recuerda al cordero pascual de Éxodo 12, donde antes de que fueran rescatados, Dios les dijo que celebraran el rescate y les pidió que separaran un cordero perfecto, sin mancha, y lo sacrificaran, y la sangre de ese cordero la iban a untar o embarrar en los dinteles o postes de sus puertas. Y cuando pasó el destructor, pasó de largo y destruyó a todos aquellos donde no encontró esa sangre, hermanos. Y eso nos recuerda que ese cordero sin mancha y sin contaminación es Cristo, es nuestro Señor. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí. Mire, aquí Hebreos 9:11 nos recuerda esto. Rápidamente, hermanos. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por esa causa, hermanos, usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia, al oportuno socorro, al lugar santísimo. Gracias a Cristo. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros sí teníamos manchas, hermanos. Nosotros sí estábamos contaminados, pero Cristo no. Cristo es perfecto. Si usted cree en Cristo, su justicia se le imputa a usted, sin mancha y sin contaminación. Mira, hay un versículo, lo voy a buscar rápido, Deuteronomio 32:5, Deuteronomio 32:5. Es un canto
Deuteronomio 32:5 dice así. En el versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Hermanos, ¿no deberían estas palabras hacernos sentir temor de Dios, un temor reverente, y no deberían motivarnos a vivir para Él, hermanos? Número 4, hermanos. Si Dios es tu Padre, tu conducta debe reflejar un temor reverente a Él, porque nos ha dado vida eterna en Cristo resucitado. Porque nos ha dado vida eterna en Cristo resucitado. Mire, vamos a leer el versículo 20. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y eso es lo más impactante, hermanos. Que Dios nos haya salvado con anticipación. Dios nos ha predestinado, Dios nos ha elegido. Desde antes de la fundación del mundo, hermanos, y eso nos debe recordar que no es por nosotros, sino que es por Él, por su misericordia, por amor a vosotros. Dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. O sea, a Dios no, nadie lo agarró desprevenido, hermanos. Dios no tuvo que estar improvisando porque hicieron esto y aquello, ahora voy a hacer esto. No, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ha dado vida eterna en Cristo crucificado. Versículo 21 dice, y mediante el cual, es decir, en Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo, hermanos, es el objeto de la fe que Dios nos ha dado para creer en Él, para tener vida eterna, porque Él resucitó de los muertos, nosotros resucitaremos con Él en gloria. Él nos ha dado vida, hermanos. Dice la Escritura en Juan 10:10 que el enemigo vino solamente para robar, para matar, para destruir, pero él nos da vida y vida en abundancia. Ahorita, hermanos, ya estamos disfrutando de esa vida, pero piensen todo lo que viene, hermanos, piensen las promesas de Dios. Piensen lo que dice Pablo en Romanos 8:18, me parece. Lo voy a buscar rápidamente. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué aflicciones tiene usted, hermano? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué cosa hay que el Señor no pueda resolver? El Señor nos ha dado promesas. El Señor nos ha dado esperanza. El Señor nos ha dejado su palabra. El Señor nos ha dejado instrucción. Eso nos debe animar, eso nos debe hacer recuperar fuerzas. Cristo es la persona que representa nuestra esperanza viva. Por lo tanto, estaremos confiados en sus promesas, dice el versículo ahí, mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos procede de Él. Usted ya lo tiene, úselo. Como iglesia, hermanos, necesitamos anclarnos de estas palabras, de esta escritura, para seguir perseverando, para seguir manteniendo viva, y no porque esté muerta, dice la escritura que es una esperanza viva. Nosotros debemos confiar en Dios. Nosotros debemos, si aquí la escritura dice que tengamos temor reverente a Dios, tengámoslo, hermanos. Hay suficientes motivos para vivir una vida como a Dios le agrada. Ya no tenemos tiempo, hermanos, pero aquí el apóstol Pedro está continuamente hablando de cómo debemos vivir. Habla de cómo en ese tiempo debían vivir las personas que tenían patrones o que eran esclavos ellos, cómo debían vivir ante las autoridades, cómo debían vivir las mujeres, cómo debían las mujeres portarse para con sus esposos, para los esposos para con sus esposas, y así, hermanos, esforcémonos, hermanos. Quizá nuestra vida no es parecida a la de los cristianos de antes, pero
Sí, hay aflicción, hay persecución, a veces sutil, hay asuntos en la vida cotidiana que nos desaniman o que nos afligen, pero Dios está con nosotros, hermanos. Porque Cristo es el mismo de ayer, hoy y de mañana. Debemos de confiar en Él y vivir como Él quiere. Nuestro Padre también es nuestro juez. Nuestro Padre nos ha rescatado por medio de la sangre de Cristo. Nuestro Padre se ha dado a conocer por amor a nosotros, porque nos ha dado vida eterna en Cristo resucitado. ¿Usted cree eso, hermano? Amén. Hermana, oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a continuar, Señor, ayúdanos a perseverar. No permitas que el desánimo se apodere de nosotros. Ayúdenos como iglesia a hacer tu voluntad. Te ruego, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, en crecimiento, en el conocimiento de Cristo. Ayúdenos, Señor, a obedecer, porque la base de la obediencia eres tú, Señor, tú mismo, por el amor que has mostrado al enviar a tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pido que ayudes a cada persona aquí congregada. Te pedimos por los invitados, por los visitantes. Te pedimos por cada familia aquí, Señor, eh, joven, niño. Señor, que nos ayudes a crecer y a hacer tu voluntad. Te damos honra y gloria en el nombre de Cristo. Amén.